Bienvenidos pues a nuestro estudio de día miércoles. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Es un gozo tenerlos y gracias a toda la gente que está con nosotros estudiando la palabra de Dios en este día, ¿verdad? Así es que vamos a orar para que el Señor haga su maravillosa voluntad con todos nosotros por medio de su palabra y de su Espíritu Santo en este estudio que vamos a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de conocerte. Por medio de Jesucristo, Señor, gracias que nos has convertido en un santuario para Jesucristo, Señor Dios, en un templo para tu Espíritu Santo. Y gracias porque estamos siendo edificados continuamente, diariamente, Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Gracias por tu palabra avivada por el Espíritu Santo, Señor, a través de la cual la estatura de Cristo va creciendo y va convirtiéndonos a nosotros, transformándonos a nosotros. Señor, gracias por cada perla de verdad, Señor, por cada lingote de oro, por cada ladrillo que nos das para poder seguir edificando espiritualmente en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor Dios, por el estudio del día de hoy, por la porción de la palabra que vamos a estudiar, Señor. Bendito Dios, y oramos, Señor Dios, que abras nuestros oídos de tal manera que podamos ver lo que vamos a escuchar. Toca nuestro corazón, nuestra voluntad y haznos desear, ser y hacer lo que tú nos has llamado para ser y hacer por medio de Jesucristo. Señor, gracias por tu promesa de perfeccionar la buena obra que ya comenzaste en nosotros. Gracias pues por este día, por tu presencia, por tu amor. Señor Dios, nos encomendamos a ti y a ti te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Bendito sea tu precioso, maravilloso nombre. Amén. Bueno, estamos en los evangelios. Estamos estudiando la vida del Señor Jesucristo y sus obras, ¿verdad? Así es que ya estamos llegando al Sermón del Monte. Pero ¿qué creen? Todavía no vamos a llegar al Sermón del Monte. Ya les dije que no lo vamos a hacer con la minuciosidad con la que lo hicimos hace algunos años, porque todo ese material está allí disponible para todos. Pero sí vamos a regresar a algunos de los principios grandes, ¿verdad? O el cuadro grande del Sermón del Monte. Pero hicimos notar algo la semana pasada, y es que cuando Jesús subió al monte y abrió su boca y enseñaba, él realmente estaba rodeado de multitudes, pero la realidad es que le estaba enseñando a sus discípulos. Hay una gran diferencia entre las multitudes y los discípulos, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre ser un creyente y un discípulo. E hicimos diagramas, hicimos círculos. Jesús siempre estuvo rodeado, y eso sigue siendo cierto, de diferentes círculos de personas. Lo que significa que hoy en día igualmente encontramos diferentes, digamos, niveles de creyentes, pues diferentes grados de crecimiento, ¿verdad? Niveles de entrega. Siempre hay diferentes niveles alrededor de la persona del Señor Jesucristo, y esto por supuesto se va a reflejar incluso en la eternidad, en donde encontramos diferentes moradas eternas o niveles de moradas eternas para los creyentes. Así es que Jesús, bueno, su círculo más cercano eran sus 12 discípulos, y aún de allí entre sacó a 3, ¿verdad? A Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran los que estaban cerquita y tuvieron el tremendo privilegio de verlo orar en el jardín del Getsemaní y de verlo transfigurarse cuando estaba en el monte de la transfiguración. Luego estaban los otros 12, y de esos 12 hay que quitar a uno, ¿verdad? Judas. Pero después, cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, había 120. Y siempre hemos hecho el comentario, ¿verdad? ¿Qué pasó con el resto? En una ocasión más de 600 personas lo vieron resucitado, los 600 al mismo tiempo. Pues ¿qué pasó con el resto? Luego en una ocasión alimentó a 4,000, en otra ocasión alimentó a 5,000. Primero alimentó a 5,000, después se le fueron 1,000 y ya solo quedaron 4,000. Entonces todas estas cosas son importantes. Y luego están las multitudes que lo seguían, que se beneficiaban de su presencia y de sus virtudes. Pero al final de cuentas, los que permanecieron son este círculo más cercano, ¿verdad? Los discípulos. Entonces, estos son temas que tampoco son nuevos, y sin embargo, siempre que retomamos estos temas encontramos cuánta más riqueza
en la palabra de Dios. Y la idea es animarlos a todos, animarnos a nosotros mismos para elegir pasar a formar parte de los círculos más cercanos, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Entonces, él cuando subió al monte donde se sentó y enseñó el famoso sermón del monte, él realmente le estaba hablando a los discípulos. Entonces, ahí es donde estamos detenidos y estamos explicando un poco más el carácter de un discípulo. La palabra discípulo significa un aprendiz, un pupilo, alguien que escucha, que se informa, alguien que aprende por el uso y por la práctica, alguien que tiene el hábito y la costumbre de aprender. Y en hebreo, en la Biblia hebrea, la palabra discípulo es talmid, es un estudiante. Hasta la fecha se les llaman talmidim a los estudiantes, ¿verdad? Era un talmid o un alumno. Ahora, la raíz de esa palabra tiene que ver con aquel palito con el que entrenaban a los animales y con el que domesticaban a los animales, la famosa aguijada. Y entonces, pues con el palito puyaban al animal para que caminara, le pegaban para que se detuviera, le hacían así para que cruzara para allá, le hacían así para que cruzara para allá. Eso es la palabra de Dios. Y ese es el sentido de la instrucción. Ayudarnos, llevarnos a hacer lo que Dios quiere que seamos, llevarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces pues el palito tiene que doler un poco, ¿verdad? Todo sea para que seamos, perdón por la analogía, domesticados. En otras palabras, ya no nos resistamos a la soberanía del dueño, del amo, del Señor, sino que seamos dóciles y ya no busquemos hacer nuestra propia voluntad, sino busquemos hacer la voluntad del Señor. Ese es el efecto que produce el dejarnos enseñar, el dejarnos instruir. Ahora, digo dejarnos enseñar, no sé si está bien usada esa expresión, porque quien enseña, enseña. Entonces ya no es cuestión de si tenemos la oportunidad de que alguien nos haya enseñado. Queda en nosotros el cuánto nos dejamos enseñar, ¿verdad? Cuánta práctica, la manera como escuchamos, la clase de interés con el que escuchamos. Hoy quiero trazar esta palabra, que es la raíz de la palabra discípulo o alumno o estudiante. Lamad, que es la del palito, ¿verdad? Quiero trazar esa palabra en el Antiguo Testamento para que vean que todo el tiempo Dios estuvo suplicándole al pueblo de Israel: aprendan, 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 aprendan. A veces pensamos que con que las palabras estén flotando en la atmósfera, ya las palabras automáticamente van a hacer algo en nosotros. Pero si usted va al colegio o a la universidad solo a deleitarse con los sonidos que están flotando por la atmósfera, le prometo que no se va a graduar de mucho, ¿verdad? Pero si agarramos esas palabras y hacemos algo con ellas, las analizamos, las buscamos entender, buscamos racionalizar lo que estamos oyendo, buscamos cómo aplicarlas, pues ahí ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, si es así en lo natural, por supuesto que tiene que ser así en lo espiritual también. Y no hay nada más emocionante que aprender. La verdad es espectacular estar aprendiendo cosas nuevas o más de lo mismo, y que nuestro conocimiento vaya creciendo. Y lo más lindo, que aprender las cosas de Dios no es solo llenarnos de teoría, eso solo es una parte del proceso, pero lo hermoso en Dios es que Él provee de las experiencias, Él crea las experiencias. Y entonces de repente cobra vida algo que solo era teoría. O nos vamos al cuarto de oración y allí de repente Dios trae a nuestra memoria algo que habíamos escuchado, y allí empezamos a tener una experiencia y empezamos a ver lo que está allí. Eso es lo que nos va graduando de creyentes a discípulos. Entonces es tremendo cuando uno traza estos temas en toda la Biblia. Uno ve que los propósitos de Dios han sido los mismos siempre. El clamor de Dios hacia su pueblo, el implorar, el que Dios le implore a su gente: aprendan, ha sido una constante desde el principio.
Ahora, en la dispensación del Antiguo Testamento, ellos no tenían lo que tenemos nosotros. Se llama Cristo en nosotros. Se llama el Espíritu Santo en nosotros. Así es que nosotros tenemos una grandísima ventaja. Además, a través del Señor Jesucristo nos es quitado el velo que hizo que los antiguos no lograran ver más allá de la letra, ¿verdad? Pero con todo y eso, el clamor sigue siendo el mismo. Aprendan, ¿verdad? Aún en el Nuevo Testamento vemos nosotros la diferencia entre creyentes y discípulos. Así es que tracemos la palabra aprender o lamad en el Antiguo Testamento y van a ver cómo desde el principio el clamor era uno y el mismo. Entonces empecemos en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. De hecho, comentábamos en el estudio anterior que muchas de las cosas que se mencionan en el Sermón del Monte, esas son imposibles de poner por obra, excepto que el Señor haya transformado lo suficiente nuestra naturaleza, nuestro carácter, ¿verdad? Muchas de las cosas que menciona el Señor Jesucristo allí en cuanto a nuestra conducta son totalmente contrarias a la naturaleza humana. Entonces ahí va implícita la necesidad de ser convertidos y conformados a imagen de Cristo. Bueno, Éxodo capítulo 19. Empecemos allí. Y vamos a leer, bueno, leamos desde el verso 1. Del verso 1 probablemente al verso 6. Éxodo 19, del 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Luego vino Moisés y le transmitió estas palabras al pueblo. Aquí todavía no vemos la palabra lamad, pero quise poner esto acá porque el clamor de Dios fue ese. El llamado de Dios fue el mismo para toda la nación de Israel y es el mismo para todas las personas que reciben la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, en lo que a Dios respecta, Dios hace su parte del trabajo. Pero ya es la gente la que tiene que ir haciendo las elecciones necesarias para ir llegando a donde Dios quiere que la gente se encuentre, ¿verdad? Nuevamente encontramos con que tenemos una naturaleza que no ayuda, ¿verdad? Una voluntad que no ayuda, un corazón, una mente que no ayuda. Pero esa es la razón por la que tenemos a Cristo adentro y tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Él viene y nos transforma, nos convierte y entonces sí se puede, porque sí se puede. Ahora, aquí en Éxodo, pues, la voluntad de Dios era que toda la nación de Israel fueran un reino de su especial tesoro, un reino de sacerdotes, gente santa. Eso es lo primero que dice Dios, pero luego les va diciendo cómo, ¿verdad? ¿De qué manera va a suceder esto? Ahora, acuérdense, todos los israelitas que están aquí al pie del monte de Sinaí, todos ungieron el dintel y los postes de la puerta de su casa con la sangre del Cordero de la Pascua. Todos iban debajo de la columna de nube y fuego que iba conduciéndolos en el camino. Todos aquí atravesaron el Mar Rojo. Todos atravesaron el Mar Rojo. Y como dice 1 Corintios 10, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todas las cosas que le aconteció al pueblo de Israel están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay personas que no conectan el Antiguo con el Nuevo Testamento y dicen: el Antiguo, eso ya no tiene nada que enseñarnos a nosotros. Hoy, en la dispensación del Nuevo Testamento, lo que asumen es esto:
Todo es un don gratuito, yo no tengo que hacer absolutamente nada, ya todo está hecho, ya todo es perfecto desde el día de mi salvación. Bueno, la salvación que Cristo me dio es perfecta, pero la salvación es algo que opera continuamente porque todavía quedan un montón de cosas de las que necesitamos ser salvos, ¿verdad? Nuestra voluntad inconsciente, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Pero el ejemplo de la nación de Israel está allí para nosotros, para que descubramos que de todos modos hay un camino que tenemos que recorrer y hay un montón de elecciones que tenemos que hacer para entonces llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Si de manera automática todo el pueblo de Israel hubieran sido hechos reyes y sacerdotes, entonces todos hubieran entrado a la tierra de Canaán, de la generación que salió de Egipto. Todos hubieran ministrado en el tabernáculo, etcétera. Y vemos que no fue así. Vemos que ellos empezaron a no dejarse trabajar por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Empezaron a elegir contrario a lo que Dios les estaba diciendo. Muchos empezaron a caer en el camino y al final pues el Jordán de esa primera generación solo lo cruzaron Josué, Caleb, Eleazar y Fines. Primera de Corintios 10 nuevamente dice que todo eso les aconteció en figura o como ejemplo, y está escrito para amonestarnos a nosotros. Entonces nuestra historia en ese sentido es la misma. Tenemos esta tremenda, eterna ventaja por encima de ellos, porque como les digo, tenemos a Cristo adentro, tenemos el Espíritu Santo dentro y sobre nosotros. Pero todavía somos responsables de hacer elecciones, todavía tenemos que querer, todavía tenemos que convertirnos en estudiantes, en alumnos. Necesitamos desear aprender. ¿Saben qué nos va a hacer desear aprender? ¿Qué nos hace desear aprender? Tiene que haber algo que nos mueva, ¿verdad? Tiene que haber algo que nos mueva. ¿Por qué queremos aprender? ¿Por qué queremos saber? Bueno, las respuestas pueden ser múltiples, pero ¿qué tal? Amamos tanto a la persona que nos salvó que apenas podemos esperar conocerlo mejor, conocerlo más. Querer saber es el resultado de amar algo o a alguien. Quienes estuvieron o están todavía en el proceso, ¿verdad? La dicha de estudiar una carrera profesional, porque queríamos saber. Y no es solo porque nos queríamos graduar, eso hubiera sido un poquito triste, ¿verdad? Si eso es lo único que nos estaba moviendo. Pero pues a algunos les apasiona más que a otros lo que están estudiando. A mí me apasionaba lo que yo estaba estudiando. Entonces uno quiere hacerlo mejor, saber mejor, entender mejor. Ahora, cuando Cristo nos salva, yo no encuentro otra cosa que pueda apasionar más al ser humano que haber sido reconciliado con el Padre. Entonces uno quiere saber, ¿sí? Como Pablo, que dice en otras palabras, en Filipenses capítulo 3 dice: el Señor me capturó un día, ahora he dedicado el resto de mi vida, mi tiempo, mi sustancia, mi energía para ver si logro capturar a aquel que me capturó a mí primero. A ver si logro aprenderlo, a ver si logro conocerlo en su totalidad, conocerlo, comprenderlo, etcétera. Amén. Entonces, ¿por qué en algunos es mayor la pasión que en otros? Pues eso ya se lo dejamos al Señor, ¿verdad? Pero lo que nos va a hacer querer ser discípulos no es nada más seguir una serie de reglas, ¿verdad? No, es esa pasión, ese amor por el Señor Jesús. Entonces Dios llamó a toda la nación de Israel y la oferta era la misma para todos. A todos los llamó a salir de Egipto para entrar a la tierra de Canaán. A todos los llamó su pueblo de reyes y sacerdotes. Pero al final pues un montón de pichones fueron cayendo en el camino, ¿verdad? Y si somos honestos con lo que es el mundo cristiano, el cristianismo, especialmente hoy en día, vemos el mismo cuadro. O sea, tenemos que estar ciegos para no querer verlo, ¿verdad? Y vemos también multitudes que se regocijan cuando se benefician de el poder del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo hace algo a su favor y los bendice de alguna manera, pero no les interesa saber más. Están contentos, acomodados y felices ahí donde se encuentran, si supieran de lo que se están perdiendo, ¿verdad? Entonces, una palabra clave aquí es aprender.
convertirnos en alumnos. Eso es un discípulo. Entonces, vámonos a Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 4. Verso del 6 al 10. Leamos desde el verso 1. Deuteronomio 4, desde el 1 al 10. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entre paréntesis, lo que está diciendo es, lo que ahí dice, eso es. No estén dándole vueltas, no le agreguen, no le quiten, no se inventen y no dispongan que, pero para mí es así diferente, ¿verdad? No, pues ahí lo dice, así es. Vamos a ver, 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios. La palabra seguir aquí es preciosa, es la misma palabra que se usa con Ruth y Noemí. ¿Se acuerdan que Ruth se le pegó a Noemí? Esa es la palabra, dabak, significa pegarse como con goma, como con pegamento. Dice, mas vosotros los que seguisteis, los que se le pegaron, los que se adhirieron a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Lindo, ¿verdad? Entonces todos los pichones que fueron cayendo en el camino no se pegaron a Dios. Eso fue todo el asunto. Todos salieron de Egipto, todos vieron los milagros, todos fueron liberados de haber sido esclavos del faraón. Pero una cosa es recibir los beneficios de Dios y otra cosa es pegarse a Dios, ¿verdad? Y Dios nos bendice con la esperanza de que nos peguemos a Dios. Pero es un hecho que no todo el mundo se pega, ¿verdad? En fin, mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues. Shamar, ¿verdad? La misma palabra en el jardín del Edén. Tienes que guardar el huerto, ponerle un cerco, ¿verdad? Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuvisteis delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Lamad. Ahí está la raíz de la palabra discípulo. Si van a ser mis discípulos, mis alumnos, tienen que aprender estas palabras. Ahora, como les digo, hay una gran diferencia entre haber oído, porque todos escucharon la voz tronante salir de la columna de nube y fuego en el monte de Sinaí. Todos escucharon los truenos, tienen que haber escuchado la voz, por lo menos suficiente, ¿verdad? Pero mucha gente se queda solo con el sonido y no agarra las palabras, ¿verdad? En su mente y en su corazón. Aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Apréndanlas. Y miren, enseñar a otros lo que uno está aprendiendo es importantísimo. Ahora, vamos a ser un poquito egoístas con esto. Es importantísimo para los otros, pero es súper importante para uno.
Cuando uno enseña o vuelve a repetir lo que uno acaba de aprender, díganme si no echa raíces. Eso es algo que nunca se nos va a olvidar. Y en el proceso de compartirlo, estamos echando a andar los engranajes de nuestra memoria. Nuestra mente está funcionando, estamos desempolvando otros engranajes, ¿sí? Y cuando sentimos, empezamos a razonar lo que estamos diciendo y empezamos nosotros mismos a ver cosas que no habíamos visto antes, cuando estábamos solo en el proceso de aprenderlas para nosotros mismos. Cuando tengan la oportunidad, y son oportunidades que se dan todo el tiempo, pero compártanle a alguien lo que saben, repítanle a alguien lo que ustedes saben y van a ver, no solo se va a iluminar la otra persona, o a lo mejor los va a perseguir, quién sabe. Pero el hecho es que en el proceso de compartir la palabra, esta va a cobrar vida en sus mentes, se va a expandir, es una cosa maravillosa. Entonces les dijo, apréndanla y enséñenla. Enséñenla porque necesitamos transmitirla a la siguiente generación y al resto de las personas. Pero enséñenla porque en el proceso de enseñarla, las raíces se van a poner más profundas. Y esta palabra va a dar mucho fruto en sus propias vidas. Aprendan. Una y otra vez, como vamos a ver ahorita, Dios les dijo, aprendan, 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 aprendan. Ahora no es solo de sentarse, memorizar y repetir de memoria. No, pues no es eso. Tengan una experiencia, ¿verdad? Con esto, razónenlo, mediten en las ramificaciones, ¿sí? Apréndanlas. Bueno, Deuteronomio capítulo 5, verso 1. Deuteronomio 5:1. Llamó a Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Ahora, nadie puede decir aquí, eso es Antiguo Testamento, ahora ya estamos en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿y? Y les voy a contar un secreto. ¿A quiénes va a juzgar el Señor con más, cuál será la palabra? Vehemencia. ¿A los del Antiguo Testamento que no tenían tal cosa como a Cristo adentro y al Espíritu Santo adentro? ¿O a los del Nuevo Testamento que tenemos a Cristo adentro y al Espíritu Santo adentro? Si nos quedamos cortos, ¿a quiénes va a juzgar el Señor con más fuerza? Tiene que ser a nosotros. ¿O no? Ajá. Y generalmente en nuestra mente natural dice, pues a los del Antiguo Testamento, miren cómo actuaron los israelitas. Nosotros vamos a ser más culpables porque tenemos recursos divinos, sobrenaturales que no tenían ellos, ¿verdad? Amén. Bueno, Deuteronomio 14:22. 14:22. Y aquí, por ejemplo, la palabra aprender va en conexión con una acción, algo que Dios nos pide hacer muy fácil de cumplirse. Por ejemplo, Deuteronomio 14, versos 22 y 23. Cuando les dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados. Oigan esto, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, para que aprendas a reverenciarlo. Entonces, aquí tenemos esto funcionando al revés. Háganlo, tengan la experiencia y entonces van a aprender. Van a aprender a reverenciar a Dios porque lo practicaron, porque tuvieron la experiencia, lo hicieron. Cuando uno hace las cosas, nuevamente uno echa a andar los engranajes, ¿verdad? De su mente, sus facultades, y uno se involucra y dice, wow, ahora ya entendí. Por ejemplo, en el caso de los diezmos, las primicias, eso es algo muy básico, muy inmediato, es una acción que podemos hacer. No tenemos que entender cosas grandiosas para poner por obra cosas así, ¿verdad? Son cosas muy inmediatas. Cuando lo hacemos,
de repente cobra vida el principio. Mientras nos resistimos, decimos, ay, ¿para qué? No, eso no es para nosotros. Ya saben, ustedes han oído toda clase de historias con respecto a esto, ¿verdad? Que los diezmos son de la ley mosaica. No es cierto. El primero que dio diezmos fue Abraham y no existía tal cosa como ley mosaica. Cuando Abraham dio diezmos, Jacob dio diezmos. Isaac dio diezmos, no me acuerdo. Abraham y Jacob creo que son los que están registrados. Entonces no tiene nada que ver con la ley mosaica, son principios espirituales. Y dice, hazlo y vas a aprender a reverenciar a Dios. Háganlo y van a ver de manera práctica hecho a Dios ser el dueño de su sustancia, de su vida, de su energía productiva. Y la bendición no se deja esperar. Pero dice, en este caso, en otros versículos dicen, aprendan y practiquen, ¿verdad? Aprendan y entonces practiquen. Pero aquí miren lo que está diciendo practiquen y entonces van a aprender. Practiquen y entonces van a aprender. Entonces el proceso de aprendizaje es eso, es un proceso. Es a medida que vamos practicando las cosas. Por ejemplo, a veces Dios nos muestra algún principio, ¿verdad? Yo me acuerdo muy al principio, hay varios principios muy de esos grandes, importantes que Dios me fue enseñando cuando yo empecé. Por eso no se me olvidan. Y no eran muchos, en esa época no manejaba yo demasiados principios, pero uno de los principios que Dios me empezó a ayudar a entender fue el del poder de la humildad. El poder de saber humillarse, ¿verdad? Quiero decir, de manera voluntaria, no porque algo pasó y esa cosa nos humilló. No. Uno humillarse de manera consciente y voluntaria. En otras palabras, uno elegir voluntariamente ponerse debajo, ¿verdad? O cerrar la boca, no defenderse. Eso. Entonces empecé a entender esos principios sobre las virtudes que hay en la humildad. Y recuerdo que una vez hubo una situación que tuvimos cercana. Era algo que estaba pasando con un grupo de gente en la iglesia a donde asistíamos. Y me acuerdo que yo enseñaba en un grupo en casa. Mina sabe cuál, porque Mina iba a ese grupo en casa. Yo enseñaba en un grupo en casa y les enseñé estos principios acerca de la humildad y acerca de la virtud y el valor que tiene el ponerse debajo, esperando a que el Señor sea quien redima. O sea, o Él es el Salvador o no lo es. O Él es el Redentor o no lo es, ¿verdad? No puede ser que yo con mis labios diga, Jesús, tú eres el Redentor de todas las cosas. Y luego estoy en una situación en la que yo empiezo a ver cómo me redimo a mí mismo, porque el Señor, quién sabe si me va a hacer caso o no me va a hacer caso. ¿Lo ven? Así es como crecemos, cuando nos atrevemos a creer que lo que estamos aprendiendo es así. Ahora, hasta aquí es una teoría. Pero un día ocurre una situación, allí atrevámonos a creer que lo que hemos aprendido es así y funciona. Entonces, me acuerdo, hubo una situación y hubo gente a la que yo les estaba enseñando estos principios, que para qué les cuento cómo reaccionó. Y yo solo me rasqué la cabeza, dije, estoy viendo a todo color, ¿verdad? Cómo funcionan las cosas. Están oyendo un principio que les va a salvar la vida, que les va a ayudar a actuar y a reaccionar como se debe. Un principio que los va a llevar a ver al Señor intervenir en el asunto, intervenir en sus vidas, darles la salida, darles la respuesta, y de repente viene el Señor y crea la oportunidad perfecta para practicar el principio. Y a unos les entró por un oído y les salió por el otro. Y empiezan a actuar como si nunca en la vida habían oído los principios. Tremendo, ¿verdad? Bueno, de ahí para acá lo he visto funcionar con muchos otros principios. Pero esa es la diferencia entre oír el sonido, ¿verdad? ¡Ay, qué linda la enseñanza! ¡Qué lindo suena! Y otra cosa es agarrar con nuestra mente los principios y no dejarlos ir y decir, yo tengo que saber más de esto. Yo tengo que entender esto. Me hace todo el sentido del mundo. Ahora yo quiero razonarlo. Yo quiero entenderlo, ¿verdad? Y empezar a buscar las conexiones y cómo funciona.
Y luego un día Dios nos va a poner a nosotros en una situación en donde vamos a poder decir, esta es mi oportunidad dorada para... Bueno, Dios dijo que lo probáramos en el asunto de los diezmos, ¿verdad? Y solo en el asunto de los diezmos, ahí en Malaquías. Pero déjenme usar esa expresión en términos generales. Cuando estamos en una situación, esa es la oportunidad dorada para probar a Dios, quiero decir en el buen sentido, para probar y corroborar que efectivamente sus principios funcionan. Y de repente empieza el problema y un lado de nosotros quiere levantarse y redimir, ¿verdad? Y la tentación de decirle dos buenas a la persona que está provocando el problema, o la tentación de salir corriendo y buscar componer por todos lados las cosas, y a veces es una cosa de la que no tenemos ningún control. Pero otro lado de nosotros, que es la palabra de Dios en nosotros, dice, ya oí cuántas veces que en ocasiones así lo que tengo que hacer es confiar en Dios y esperar a que sea Él el que redima. Una vez alguien me preguntó, ¿y cómo sé la diferencia cuando a mí me toca hacer algo o no? Le digo, es fácil. Cuando es una cosa imposible y no podemos hacer nada, no nos toca hacer nada. Ahora, cuando es algo que o sea, si hay que mover este cuaderno de aquí para allá y yo no lo muevo, entonces ustedes están en su derecho de decirme algo, ¿verdad? Cuando está en mis manos, es mi responsabilidad. Y Dios me va a pedir cuentas si fui o no fui responsable. Pero me refiero a esas cosas que, o sea, por ejemplo, la economía del mundo no está en sus manos, ¿o sí? Entonces, ¿por qué se quita la vida? ¿Verdad? O una situación que alguien más provocó. ¿Qué puede hacer usted con algo que alguien más hizo o dijo? Nada, no está en sus manos. Hay situaciones que simplemente suceden. Tienen que entender que Dios está detrás. Estoy usando el ejemplo de humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Porque fue una de las primeras experiencias en las que pude ver a todo color la diferencia entre querer saber y salir felices diciendo qué lindo estuvo el estudio, pero a la hora de las horas no hacer absolutamente nada con lo que oímos. Sí. Y entonces, bueno, volviendo a esa famosa historia, yo me acuerdo, hubo gente que empezó a decir y a hacer y a hablar y todo lo demás, y todo se volvió un alboroto como de costumbre. Y resulta que este otro grupo que simplemente dijo, bueno, pues Dios es Dios y esto está en sus manos y que Dios haga lo que quiera hacer, en paz, en reposo, felices, dichosos, ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces hacemos eso con la palabra de Dios, verdad? Sabemos las teorías. Dios crea los momentos para que las practiquemos, y cuando las practicamos echan raíces tan sólidas y dan tal cantidad de fruto que esa cosa ya es parte de nuestro ser, pues ya nadie nos puede sacar de ahí, ya es algo que vamos a hacer en automático el resto de nuestra vida. Entonces viene a pues lo que acabamos de leer. Hay ocasiones en donde Dios dijo aprendan y practiquen, pongan por obra, pero aquí por ejemplo les dijo practiquen y entonces van a aprender. Practiquen y entonces van a aprender. Necesitamos pues esos dos lados, ¿verdad? La teoría y la experiencia. Bueno, espero estar haciendo sentido con estas historias, pero uno lo ve tan claro. Atrevámonos a creer que lo que Dios está diciendo en su palabra funciona. Es la verdad, es así. Y no importa si todas las circunstancias se ven contrarias, no importa si aparentemente estamos nosotros por esperar en Dios exponiéndonos a quién sabe qué. Si es momento para esperar en Dios, atrévase a esperar en Dios y va a ver la salvación de Dios. ¿Cuántas veces fueron a la batalla o estaban por ir a la batalla los israelitas y consultaron al Señor, verdad? ¿Y cuántas veces les dijo Dios, no se muevan, esperen en Dios, mía es la batalla? Y al día siguiente Dios les daba unas victorias increíbles y ellos no hicieron nada, excepto confiar en Dios de manera activa. O sea, ¿qué tal estar rodeados de un ejército de decenas de miles de enemigos, ¿verdad? Y el Señor nos dice cosas como no se me viene la cita, hay una cita literal en donde estad quietos y ved la salvación de Dios. Eso se los dijo en una ocasión cuando vinieron, ¿se acuerdan? Los hijos de Oriente
eran 3 ejércitos que vinieron en contra, creo que fue del rey Ezequías. Estad quietos y ved la salvación de Dios. Y ustedes ven que hay como 85,000 enemigos a su alrededor. La mente carnal nos dice: están locos en estarse quietos, hagan algo. Trate de hacer algo contra 85,000 personas, a ver si puede. Esas son las situaciones a las que me refiero cuando son las oportunidades doradas que Dios crea para que aprendamos a conocerlo, a tener una experiencia, para que lo que sabemos de Dios cobre vida de una vez y para siempre. Bueno, pues se quedaron quietos y Dios les dio una salvación tremenda. Entonces, es así como va uno aprendiendo. Ese es un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es alguien que lo conoce porque ha aprendido. Y ha aprendido no solo porque no dejó caer la palabra de Dios a tierra, además de buscar entenderla, supo aprovechar las situaciones precisas para practicarla, ¿verdad? Este es el momento para confiar en Dios. Este es el momento para ver la salvación del Señor. Y así es como vamos aprendiendo. Estos discípulos son los que acompañaron a Jesús. Estos discípulos son aquellos que recibieron el Espíritu Santo. Estos discípulos son los que pusieron de cabeza el mundo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Amén. Y Dios sigue teniendo discípulos, pero mientras más y más popular se fue haciendo el cristianismo, más y más fuimos viendo la diferencia entre discípulos y multitudes, ¿verdad? Bueno, Deuteronomio, sí les di 17, creo que no, ¿verdad? Les di 14, o tampoco les di 14. 14, 22. Ese es el de los diezmos, ese es el que les di. Deuteronomio 17, verso 18. Este es otro buenísimo. Deuteronomio 17, verso 18 y 19. Leamos, saben que leamos desde el 14, así hace sentido, ¿verdad? Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí. Esa nunca fue la voluntad de Dios, pero Dios sabía lo que iban a hacer, ¿verdad? Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. O sea, yo quiero ser igual que los demás. ¿Por qué los demás tienen rey y nosotros no? Queremos ser igual que el resto. Eso fue lo que pasó ahí con eso. Verso 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Y por cierto, entre paréntesis, no es que Dios tuviera problemas con los caballos. Es que los caballos representan nuestros recursos propios. Entonces por eso Él le prohibió a los reyes hacerse de grandes caballerizas y hacerse de un montón de caballos para la guerra, porque eso representaba poner su confianza en sus recursos. Adivinen qué pasó. Después leemos a todos los reyes que tenían un montón de caballos, ¿verdad? Pero también leemos que los reyes cabalgaban sobre asnos, y es por esta razón. Dios no los dejaba cabalgar sobre caballos, porque pues el cuadro es un poco chistoso, ¿verdad? Pues imaginan a un rey de Israel sobre un corcel. O sea, déjenmelo a mí, yo puedo. Qué diferente a cuando cabalga sobre un burrito, ¿verdad? Y ese es el cuadro que Dios estaba tratando de dibujar allí. O sea, yo los puedo bendecir y ustedes pueden enriquecer, pero nunca desvíen su corazón y pierdan de vista a Dios para empezar a confiar en sus propios recursos. Ese es el asunto con los caballos. Muy bien, verso que nos toca. Nos emocionamos con los caballos, ya no sé dónde estoy. Verso 17. Ni tomará para sí muchas mujeres. Quiso Salomón, pues, ¿verdad? Para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Precisamente para que no se le desviara el corazón y no perdiera de vista al Señor, su
defensor, su protector. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda la mad, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Cuando habló de los diezmos, dijo, háganlo y entonces van a aprender. Aquí le está diciendo al futuro rey de Israel, está diciendo, vas a agarrar la copia de la ley que tienen allá los sacerdotes en el santuario y vas a agarrar un cuaderno y lápiz. Y tú, con tu puño y letra, te vas a hacer una copia para ti. Y vas a leer del libro que tú vas a escribir con tu puño y letra para que aprendas. Miren el principio acá. No hay como involucrarse, ¿verdad? Por eso, entre paréntesis, pues no tenemos ningún problema con los aparatos electrónicos. Ya el mundo llegó a un punto en donde si usted no tiene uno, usted se mete en problemas porque no se puede comunicar con nadie ni nadie con usted. Pero cuando se trata de aprender la palabra de Dios, para mí no hay como subrayar, pasar páginas, hacer una nota. No hay como eso. Si usted lee, por supuesto que yo hay ocasiones en donde leo la Biblia en el teléfono. Está uno esperando en el despacho del doctor o algo así, ¿verdad? O en la tablet. Pero ¿cuánto retiene uno cuando solo está leyendo? No es lo mismo que cuando uno está, esto me suena familiar, y empieza uno a buscar por acá, ¿verdad? Y de repente una notita, esto está conectado con aquello, una notita acá, agarra un papel, escribe, uno se involucra. Es tan importante involucrarse. Entonces al futuro rey de Israel Dios le dijo, tú te tienes que involucrar con mi palabra. No es solo que te la lean, es que tú tienes que hacer una copia con tu puño y letra de la palabra de Dios. De esta manera vas a tener una experiencia. Ese proceso va a hacer que te detengas, pienses, razones y aprendas. Un ejemplo tremendo está en Moisés, ¿se acuerdan? Las primeras tablas de la ley. Dios le dio las tablas o la piedra. Dios escribió sobre esas tablas. Dios le dio las tablas escritas con su propio puño y letra a Moisés. Moisés bajó del monte y las rompió. Entonces viene Dios y le dice a Moisés, otros 40 días. Pero esta vez, Moisés, tú consigues la piedra. Tú alisas las tablas. Y tú escribes sobre ellas. La mano de Dios estaba sobre la mano de Moisés, porque en un lado dice que Dios escribió y en el otro lado dice que Moisés escribió. Esta vez Moisés se involucró. ¿Qué creen que hizo cuando descendió del monte? Se involucró. Hubo un proceso. Esas las atesoró y su rostro brillaba cuando descendió del monte la segunda vez, no la primera. No hay como involucrarse, como tener una experiencia. Y entre paréntesis, los animamos a agarrar un cuaderno y a escribir las escrituras. Eso es maravilloso. Sus notas. Ustedes ven que hoy en día muchos ministros usan sus iPads y sus laptops y todo eso. Y qué bueno. ¿Creen que yo puedo? Yo no puedo. Para mí no es lo mismo que agarrar un cuaderno, lápiz, escribir, borrar, volver a escribir, corregir. Va cobrando vida en el proceso. Uno se involucra. Amén. Ahora eso no hace a nadie mejor que nadie. No es mejor usar una computadora que usar un cuaderno. Cada quien tiene sus métodos. Pero les estoy explicando lo que a mí me ha funcionado. Y la razón es que no es lo mismo. Copiar y pegar. Aquí les tengo un versículo. ¿Y cuánto me involucré yo con ese versículo? Si solo lo copié y lo pegué. Hasta para mí va a ser nuevo el día que se los dé. Pero si lo leí, lo escribí, lo razoné, me involucré, entonces es otra historia. Ahí ya les está dando alimento predigerido. Es más fácil para digerir, ¿verdad?
Esa es la leche. Bueno, en fin. Ahora vámonos a Deuteronomio 31, verso 12. Deuteronomio 31. El libro de Deuteronomio es tremendo. La palabra literalmente significa segunda ley. Y no es porque Dios les dio otra, es porque allí se instalaron en los campos de Moab antes de cruzar el río Jordán. Y todo el libro de Deuteronomio es el pueblo instalado allí, listo para cruzar el río Jordán, pero recibiendo las últimas instrucciones, siendo recordados. Ahí se mencionan los 10 mandamientos nuevamente, por eso se llama la segunda ley de Deuteronomio. Allí les refrescan la ley moral de Dios. Allí les recuerdan todo el recorrido que han hecho. Allí les recuerdan su responsabilidad para con Dios. Allí les insisten, guarden en su corazón para que aprendan y pongan por obra. Eso es lo que está pasando aquí en el libro de Deuteronomio. Y una y otra vez, esa va a ser su sabiduría, esa va a ser su victoria. Cuando entren a una tierra en donde empiecen a encontrar esas naciones y esos gigantes y esos reyes que son, sino todo lo que tenemos en ese 90% nuestro, ¿verdad? Entonces, si Dios empieza a enfrentarnos con lo que hay en el fondo de nuestra voluntad carnal y no tenemos a esas alturas, pues por supuesto que es más que un hábito, pero por lo menos el hábito de retener la palabra de Dios y una experiencia con la palabra de Dios. Yo he conocido a muchas personas que de repente un día se encuentran con alguna debilidad que se hace aparente, algo que salió de dentro. Y pues les conté un caso una vez, ¿verdad? En donde la persona dijo: ay, como Dios no me lo quita, ahora que me aguante. Y se dejó gobernar, conquistar y vencer por completo por esa cosa, ¿verdad? Entonces, una y otra vez le dice Dios al pueblo de Israel: aprendan, retengan, tengan una experiencia, practiquen esto. Esa va a ser su victoria cuando entren a poseer la tierra de Canaán. Y cuando nosotros enfrentamos toda clase de problemas, nuestra victoria está no en cuántos dones del Espíritu tuvimos y fluyeron. Nuestra victoria está en cuánta verdad hemos edificado en nuestro corazón. Es eso lo que nos va a mantener firmes, no importa a qué estamos siendo sometidos, ¿verdad? Amén. Entonces, creo que nunca les leí Deuteronomio 31, 12. Ok, 12 y 13. Deuteronomio 31, 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan. Y ahí está lamad otra vez, es la raíz de la palabra alumno o discípulo. Para que oigan, aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Aprender a temer a Dios, eso no se hace solo en teoría o con teorías. Esa es una experiencia, es algo práctico, son elecciones que tenemos que hacer en el calor de la batalla. Son elecciones que tenemos que hacer y solo tenemos una fracción de segundo para hacer la elección, ¿verdad? Amén. Cuando estamos en la guerra, cuando estamos en la batalla. Entonces, aprender a temer a Dios, eso es algo que se va edificando en nosotros a medida que vamos teniendo una experiencia con la palabra. Eso es la gran diferencia entre un discípulo y un creyente. A la hora de las tormentas, los creyentes salen flotando. Los discípulos permanecen. ¿Lo ven? Bueno, Salmo 119, 71. Hace poco salimos del Salmo 119, o más bien entramos al Salmo 119 para no salir nunca más del Salmo 119. Salmo 119. Y el contexto es precioso. Empecemos con el verso 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos.
Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda tus estatutos. Dice, qué bueno. Cuando estaba siendo humillado me dolió, no me gustó, lo resentí, pero ahora entiendo, dice. Qué necesario fue ser humillado. Eso me graduó de ser un creyente a ser un discípulo. Eso me hizo aprender. Fue una experiencia que otra cosa. Una experiencia. ¿Por qué existen los golpes? Uno dice, la vida me dio un golpe. Pues no fue la vida, fue Dios, ¿verdad? ¿Por qué existen? Porque Él quiere enseñarnos, Él quiere instruirnos. Y en este caso dice David, bueno me es haber sido humillado para que aprenda. Un creyente va a ser humillado y se va a pelear con Dios, se va a quejar, va a murmurar, va a criticar, va a salir corriendo. Alguien que ama al Señor va a ser humillado y en medio de ese proceso doloroso va a decir, ya entendí. Y aprende. Y eso lo convierte en un discípulo. Un discípulo agradece la humillación, agradece los golpes, agradece el dolor. Es parte del proceso de aprender, ¿verdad? Amén. Si a usted le está lloviendo sobre mojado, dele gracias a Dios. Si sigue aquí es porque está aprendiendo y Dios está completando su obra. ¿Lo ven? Pero un creyente, un problemita, ha de haber sabido que ser cristiano era esto, entonces ¿a quién le interesa? Y ¡fum! ¿Verdad? Ese es un creyente. Pero un discípulo, Señor, gracias. Duele, pero gracias, porque tengo que admitir que estoy aprendiendo mi lección. Amén. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Amén, etcétera. En el verso 73, hazme entender y aprenderé, y aprenderé, aprenderé. Entonces un discípulo aprende, un creyente solo oye, ¿verdad? Y a la hora de las horas considera que no vale la pena soportar la prueba y sale corriendo. Así es que esa es la gran diferencia. Y a medida que Cristo va formando su carácter, su naturaleza en nosotros, pues en esa medida vamos siendo capaces para caminar como el Señor quiere que caminemos. Y ahí viene el sermón del monte. Y un día nos golpean en una mejilla y adivinen qué hacemos. Damos la otra. En tanto que hace un tiempo era como que no se atreva a golpearme en una mejilla, ¿verdad? Porque ni le cuento cómo le va a ir. El que te obliga a llevar carga una milla, ve con el 2. El que te quite la capa, no se la niegues. Es más, dile, oye, te faltó la túnica. Eso es imposible si no somos discípulos del Señor, si no hemos sido instruidos, si no hemos sido enseñados. De tal manera que su verdad está tan viva en nosotros que ha empezado a transformar nuestra propia voluntad, nuestro propio carácter, nuestra propia naturaleza. Entonces miren, Jesús vino a darse a todo el mundo, por supuesto. Sanó, esto es tremendo. Y hay personas que tienen definitivamente de una manera muy especial el don de sanidad, ¿verdad? No quiere decir que si no tenemos el Espíritu Santo, todos podemos orar por enfermos. Y el Señor a veces los sana y a veces no, pero todos podemos orar por un enfermo, ¿verdad? Dios es Dios. Pero yo he estado en pláticas con gente que de veras tiene los dones y todo, y siempre está la cosa, pero es que Jesús los sanó a todos. Entonces están con la cosa de que todos debieran sanar. Bueno, el hecho es que la experiencia prueba que no se van a sanar todos y hay razones, ¿verdad? Pero la respuesta es, pues Jesús era Jesús. Jesús era Jesús, pero los sanó a todos.
liberó a los endemoniados, le dio de comer a las multitudes, sabiendo que a la hora de las horas ellos no iban a estar allí. 5,000 hombres más las mujeres, los niños, quién sabe cuánta, 23,000 personas deben haber sido la primera vez que multiplicó los panes y los peces. A la hora de las horas no había uno solo de todos ellos en el horizonte, ¿verdad? Jesús lo sabía, Él vino a darse a todos, pero la realidad de las cosas es que Él vino primero a darse a sus discípulos. Vino a enseñar, a instruir y a edificar a aquellos que iban a responder. Y miren lo que hizo con los que respondieron. Un grupito, al final fueron 120, porque son los que estaban en el aposento alto. Y miren, pusieron de cabeza el mundo entero en pocos años, ¿verdad? Tremendo. Entonces, al final de cuentas, el interés más enfático del Señor Jesucristo es con aquellos que responden, los discípulos. Los discípulos, es a ellos a los que les enseñaba, es a ellos a los que tomaba aparte y les explicaba las cosas con total claridad. Cuando le decían, ¿y por qué le hablas por parábolas al resto? Dice, pues porque a ellos no les es dado a entender, pero a ustedes sí. A ver, muchachos, ahorita les explico. La gran diferencia entre estar en ese círculo de hasta afuera a estar en el círculo más cercano con el Señor Jesús, ¿verdad? Hay una gran diferencia. No podemos clasificar y medir a todos los cristianos con la misma vara, porque estaríamos cometiendo un error. Hay toda clase de categorías y tamaños espirituales, ¿verdad? Pero yo quiero ser de los que están más cerca del Señor Jesucristo, ser un discípulo. Y la acción de querer aprender, ahí empieza todo, querer aprender. ¿Y por qué queremos aprender? Porque lo amamos. Lo amamos y apenas podemos esperar conocerlo mejor, conocerlo más, ¿verdad? Amén. Ahora, hay muchas otras citas. Dios mediante, en el próximo estudio vamos a ver el costo del discipulado. Hay un precio que pagar. ¿Por qué hay un precio que pagar? Pues cada elección que vamos haciendo tenemos que entender, ¿verdad?, el valor que tiene. Y si amamos a Jesús, no importa el costo, vamos a estar dispuestos a pagarlo. Y nuevamente es el amor el que nos va a llevar hasta allí, ¿verdad? Amén. Bueno, ya les hablé una hora. Espero que nos esté bendiciendo esto, ¿verdad? Estamos estudiando acerca de Jesús y su ministerio y su trato. Y pues por supuesto la respuesta que espera de nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que todos queremos ser del círculo más cercano, si no, no estaríamos aquí. Igualmente quienes están acompañándonos desde sus hogares, ¿verdad? Así es que oremos y pidámosle al Señor, ¿verdad? Él ha prometido perfeccionar su obra en nosotros, pero afirmemos nuestra elección nosotros por el Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, te amamos. Gracias porque tú lo diste todo por nosotros, Señor Jesús. Ahora, Señor Jesús, si hemos retenido algo, Señor, si hemos malgastado el tiempo o nuestras energías, Señor Dios, si no te hemos respondido como debemos, Señor, perdónanos. Siempre hay tiempo para rectificarlo, Señor. Y Señor, hoy elegimos responder. No importa lo que cueste, Señor, no importa cuánto se resista nuestra mente carnal, nuestro viejo corazón, nuestro viejo hombre. Tú sigues siendo nuestra elección, Jesús. Tú has sido nuestra elección desde el día 1. No importa cuántas vueltas debamos dar, Señor, el hecho es que regresamos al mismo punto siempre, porque tú sigues siendo el amado de nuestra alma, el deseado de nuestra alma. Queremos conocerte, queremos ser todo lo que tú quieres que seamos. Queremos que sea tu voluntad, Señor, la que sea hecha en nuestra vida. Queremos ser del círculo más cercano tuyo, tus discípulos, auténticos alumnos, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo. Ayúdanos, Señor Dios Santo, a tener una experiencia práctica con aquello que seguiremos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti como prioridad número 1 siempre, Señor, en nuestra vida. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu bondad, por tus misericordias.
Gracias, y por tu gracia que sigue dándonos todo lo que no merecemos. Gracias por el privilegio que nos das de habernos llamado y de estarnos instruyendo para poder formar parte del círculo más cercano, que es la esposa del Cordero. Ayúdanos, Señor, a seguir sin detenernos, que tu palabra se arraigue en nuestro corazón, de mucho fruto en nuestro corazón, Señor Dios, y ayúdanos a estar firmes, sólidos, Señor, cimentados sobre la roca de la verdad, Señor Dios, para que cuando los vientos, los ríos, las inundaciones golpeen nuestra casa, esta permanezca firme. Te amamos, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por tu amor y por tu obra en nuestras vidas. Sigue bendiciéndonos y guardándonos a todos, sigue encaminándonos. Señor, tú has prometido enseñarle al pecador tus caminos y nosotros somos los primeros en la lista, salvos por gracia, pero conscientes, Señor Dios Santo, de nuestra débil humanidad. Así es que gracias, dependemos por completo de ti y te damos toda la gloria, Señor, por lo que vas a seguir haciendo. Te amamos, Padre, en nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Demos gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 Señor. Te damos toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Señor Jesús. Bendito Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Es un gozo, una alegría tenerlos acá y nos vemos en una próxima ocasión. Amén, amén, amén.